con nosotros en cada uno de nuestros talleres, compartiendo sus conocimientos, informando y orientando a gente que realmente necesita cuidar su salud. Con mucha alegría hemos aprendido en 133 talleres, con más de 494.000 participantes en diferentes talleres, además que se conectan de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Queremos agradecer a todos ellos por confiar en este su espacio creado para todos ustedes, que se llama Escuela de Género y Desarrollo. El día de hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano de ustedes, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes nuevamente a todos los que están ya conectados con nosotros en las diferentes de nuestras salas de Zoom, y también a todos los que nos acompañan en nuestra página de Facebook. El día de hoy tenemos un taller muy importante, como es el taller 134 de la Escuela de Género y Desarrollo, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante, como son los cuidados del hígado y la vesícula biliar. Quiero agradecer la presencia ya de nuestro invitado del día de hoy, como es el doctor Eric Roberto Salas Zapata. Déjenme presentarles, por favor, a nuestro invitado del día de hoy. Él es médico cirujano de la Universidad Privada del Valle y también de la Universidad de Buenos Aires. Fue jefe de residentes más bien del servicio de cirugía del HZGA de Trauma Simplemente Vita en Buenos Aires, Argentina. Asimismo, tuvo un posgrado en cirugía hepatobiliopancreática y trasplante hepático de la AEC y la Universidad Barcelona de España. Por otro lado, también nuestro invitado del día de hoy, el doctor Eric Roberto Salas, cuenta con una beca de perfeccionamiento más bien, en cirugía hepatobiliar, biliopancreática y trasplante hepático. Asimismo, realizó diferentes cursos en lo que es la cirugía hepatobiliopáncreas del capítulo argentino de la Internacional Hepatopancreática de IHPBA. Además, actualmente, bueno, el año pasado, en marzo del 2022, fungía como cirujano ASO del Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés. También fue cirujano del Hospital Belga y de Cochabamba, y también cirujano hepatobiliopancreático del Hospital Univalle. Quiero dar la bienvenida, por favor, al doctor Eric Roberto Salas Zapata, que muy gentilmente ha aceptado nuestra invitación el día de hoy para poder compartir todos sus conocimientos con nosotros acerca de este tema. Por favor, antes les voy a recordar a todos que tenemos 45 minutos de exposición de nuestro invitado de lujo del día de hoy y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Iniciamos, por favor. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Bien, bueno, está de más presentarme, ya lo hiciste y muy bien. Muchísimas gracias. El tema que me tocó darles hoy es, si me dejan compartir la pantalla o lo hago yo. Sí, puede compartir su pantalla, doctor, por favor. Perfecto. ¿Se ve ahí? Sí, doctor, podemos ver su pantalla. Bien, perfecto. Bueno, como bien decías, Daniela, el tema que me tocó darles hoy es cuidados del hígado y la vesícula biliar. Hay un montón de patologías en lo que es el hígado y también la vesícula biliar que les voy a ir describiendo en el transcurso del tema. El contenido del tema, me he basado en un poquito de recordarles la anatomía, cuáles son las funciones del hígado, en realidad las principales, y la vesícula biliar, patologías del hígado y de la vesícula biliar, las más comunes, cómo es esta clínica, cómo se van presentando las diferentes enfermedades en el hígado y en la vesícula biliar, cómo nosotros diagnosticamos y cuál sería el tratamiento. Bien. Un poquito de anatomía. Nosotros, los médicos, lo que hacemos es dividir el abdomen en 9 cuadrantes. No sé si se ve mi cursor. Nosotros nos vamos a abocar en este sector, que es el cuadrante superior derecho, que es el lugar donde se encuentra
el hígado y la vesícula biliar. ¿Cómo se forma la bilis? ¿Cómo llega la bilis a la vesícula? Bien, este es el hígado. Bien, el hígado es el órgano más grande del cuerpo humano. Pesa más o menos 1,5 kg, 1800 gramos. El hígado tiene una consistencia blanda, tiene una cápsula, le llega sangre por la vena. Si ven esta imagen pintada de azul por arriba del hígado, y acá hay otra venita que está por debajo del hígado, pues el 80% de la sangre le llega por estas dos venas y un 20% por esta arteria que está pintada de rojo. La vesícula es esta. La vesícula tiene un conducto que es el conducto cístico. Acá tenemos que está pintado de verde. Este conductito verde es el hepático común y a su vez se dividen en uno izquierdo y uno derecho. Dentro del hígado es un montón de conductos donde el hígado forma bilis y es decir, el hígado va secretando la bilis por todo este conducto. Son un montón de conductitos dentro del hígado que nosotros lo llamamos como un árbol. Imagínense un árbol, es así como le llamamos árbol biliar. Nosotros generamos más o menos entre 500 y 1000 mililitros, es decir, entre medio y 1 litro de bilis todos los días. ¿Cómo se genera, cómo llega la bilis a la vesícula biliar? Bien, la bilis tiene un montón de componentes, que los vamos a ir describiendo más adelante. La vesícula funciona como un reservorio, más o menos son de 30 a 50 mililitros de bilis, que está acá, bien. Y recordarles que todo esto que les acabo de describir en cuanto a la vesícula biliar y el hígado, se relaciona con este que es el estómago, que lo ven por acá. A su vez, este es el duodeno, y acá hay un órgano muy importante que no es parte del tema, pero para que lo tengan en cuenta, es el páncreas. ¿Sí? Está conectado con este conductito, que es el conducto biliar, que se desemboca acá. Bueno, el hígado tiene muchas funciones. Una de las funciones más importantes, les voy a ir describiendo poco a poco, es la producción de bilis, como ya les había mencionado. También depósito de sustancias, ¿sí? Sintetiza factores de coagulación. Esto es muy importante, sobre todo en el momento de cuando nosotros tengamos que operar. Tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene que tener en orden estos tiempos de coagulación para evitar sangrados en la cirugía. Purifica la sangre, transforma el amonio en la urea. Nosotros cuando ingerimos alimentos, por ejemplo, esta función es muy importante ya que hay unos productos de degradación. Nosotros comemos, un ejemplo, carne. Entonces la carne se va metabolizando, es decir, se va sintetizando en el hígado, y uno de los productos de degradación o de desecho es el amonio. Entonces, ¿qué hace? El amonio es tóxico para nosotros, pero lo que hace el hígado es transformar el amonio en urea, y esta urea nosotros la desechamos después por la orina. Metaboliza los lípidos, que son un tipo de células como grasa, los hidratos de carbono, y sintetiza proteínas. Una de las proteínas más importantes es la albúmina, por ejemplo, que se encarga de regular la presión sanguínea. Tiene muchas funciones el hígado, pero estas son las principales. Las funciones de la vesícula son 3: almacenamiento, concentración y liberación de la bilis. Como les decía hace un momentito, más o menos la bilis es un reservorio, la vesícula es un reservorio de bilis, perdón, que aproximadamente tenemos 50 mililitros. ¿Cómo se forma la bilis? La bilis se forma en el hígado, como les había mencionado, pero tiene varios componentes. Uno de los componentes principales son sales biliares, pigmentos biliares, colesterol. Acá en esta parte es importante, ya que si nosotros ingerimos muchos hidratos de carbono, es decir, eh, un ejemplo, arroz, papa, comida chatarra, por ejemplo, que sea rico en grasa, entonces lo que hace acá se forma una bilis espesa, por así decirlo. Lo que pasa es un estancamiento, se va cristalizando esto y se van formando los cálculos, que dentro de los cálculos hay varios tipos, pero los más comunes son los de colesterol, por exceso de colesterol y por fosfolípidos.
Bien, en cuanto a los trastornos de la vesícula biliar, hay varios trastornos, pero los más comunes les voy a describir en este esquema. Acá tenemos 5 enfermedades que son, acá en nuestro medio hay un montón de estas. Cada una de estas tiene un nombre y les voy a ir describiendo en resumen cada una de estas. Acá en este esquema, en el primer esquema donde se ve mi cursor, esta es la vesícula biliar, este es el conductito que se llama conducto cístico, que se conecta con este conducto que es el hepático común que les había mostrado en la primera diapositiva. Bien, por encima de estos dos conductos está el hígado, que es donde se forma la bilis. ¿Qué pasa acá? Muchas veces, por lo ya descrito, nosotros ingerimos muchos alimentos que sean ricos en grasa, muchos carbohidratos, y por éstasis en este sector, pues se van formando estas piedritas, ¿no? Las piedritas o cálculos. Esta es, como nosotros lo llamamos, es una litiasis vesicular, colelitiasis o más comúnmente llamada como piedras en la vesícula, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando estas piedritas pueden llegar a este sector de la vesícula que es más o menos donde sale la bilis? Nosotros cuando ingerimos alimentos, vamos a hacer de cuenta que este paciente tiene piedras en la vesícula, ¿bien? Entonces lo que hace la vesícula es contraerse, empieza a contraerse cada vez que nosotros ingerimos alimentos. Es decir, la bilis ayuda bastante a degradar todos los alimentos ricos en grasas. Mientras más contenido grasoso comamos, la vesícula trabaja más. Entonces se va contrayendo, se distiende, se contrae. Y si por algún motivo estas piedritas que estaban en este sector muchas veces van a ir a este lugar que es la unión entre la vesícula y el conducto cístico y obstruyen. Entonces la bilis, que se encuentra acá, como saben, es un reservorio de bilis que ayuda a eliminar para degradar los alimentos. Estas piedritas llegan a estancarse acá o obstruyen el paso de salida de la bilis por este conductito. Entonces la bilis empieza a contraerse porque seguimos comiendo. ¿Y qué pasa? La vesícula empieza a aumentarse de tamaño, las paredes empiezan a engrosarse y ahí vienen los dolores. Es decir, esta es una inflamación de la vesícula. ¿Sí? Se las voy a describir cómo son los síntomas, cómo son los signos, etcétera, y cuál es el tratamiento. En este tercer esquema, la mayoría de estas piedritas miden menos de 1 centímetro, es decir, menos de 10 milímetros. Son las más comunes. Hay de todo tamaño, pueden llegar a ser hasta de 4 centímetros, 3 centímetros, 2 centímetros, que ya son macrocálculos. Pero cuando las piedritas son pequeñas y están en la vesícula, pues logran pasar por este conductito y muchas veces se van a impactar. No sé si se acuerdan el dibujo que les mostré a nivel del páncreas y pueden llegar a producir una pancreatitis. Esta enfermedad, cuando las piedritas están en el conducto biliar, se llama coledocolitiasis. La colangitis es otra enfermedad. La colangitis se produce igual por un estancamiento de la bilis a nivel de la vía biliar principal. Sí, es una inflamación de toda la vía biliar y finalmente está el cáncer de vesícula, que la verdad no hay mucho más con estos pacientes. Muchas veces son enfermedades terminales y generalmente a la consulta nos llegan ya en lo último, es decir, no hay mucho que hacer. Bueno, ¿cuáles son estos síntomas? Estos síntomas que les voy a ir nombrando comparten en muchas patologías en lo que es enfermedades del hígado y de la vesícula biliar. La mayoría tienen estos síntomas, pero nosotros más o menos vamos preguntando al paciente qué es lo que tiene, cuántos años tiene, entonces nos damos cuenta si puede ser una inflamación de la vesícula, una inflamación de la vía biliar, piedras en la vesícula o algún problema en el hígado. Pero la mayoría tiene malestar general, los dolores son intensos en la zona ya descrita, en el cuadrante superior derecho, que es donde está el hígado, cuando les mostré la imagen del abdomen que se divide en cuadrantes. Se les hincha el abdomen, ¿no? Es una distensión abdominal. Muchos de estos pacientes tienen náuseas y vómitos, por ende van bajando de peso. Algunos pacientes cursan con fiebre, otros tienen ictericia. La ictericia es una coloración amarilla de la piel, inclusive de las escleras, es decir, de los ojos. ¿Sí? Y hay cambios de coloración en las heces. Lo que hace la bilis es darle coloración en uno de sus productos de degradación cuando va por todo el tubo digestivo
pues le da el color a la materia fecal y le da el color a la orina. Entonces, cuando uno está mal del hígado, por ejemplo, pues van a haber cambios de coloración en esto. Bueno, nosotros cuando recibimos pacientes con los síntomas ya descritos, lo que pedimos es un hemograma, es decir, un laboratorio. ¿Sí? En el laboratorio tenemos que ver si hay algún parámetro que se sale de rango, especialmente de los glóbulos blancos. Entonces puede ser que este paciente tenga alguna infección. ¿Sí? Otra cosa que pedimos es la función hepática o el perfil hepático. Todas estas enzimas, que son la ALT, AST, la fosfatasa alcalina, son enzimas que nos pueden dar alguna idea de lo que el paciente podría estar cursando. En algunas enfermedades esto se eleva, en otras no, en otras se eleva demasiado, que les voy a ir describiendo, y lo que pedimos también son las bilirrubinas. Todos estos laboratorios son muy específicos de enfermedades de la vía biliar, de la vesícula y del hígado, entonces nos ayudan bastante a ver qué es lo que el paciente puede llegar a cursar o qué enfermedad tiene. Cada uno de estos laboratorios tiene rango. Si se sale del rango, por ejemplo, acá en las bilirrubinas, si hay algún valor elevado de la bilirrubina directa, pues nos damos cuenta que hay algo obstruye, una piedrita, un cálculo, un tumor. Bien. Bueno, los estudios por imagen son muy importantes. Vamos desde lo más básico hasta lo más complejo. Lo primero es pedir una ecografía. Sí, muchas veces la ecografía es suficiente para ya diagnosticar una inflamación de la vesícula porque es ahí donde se ven las piedritas dentro de la vesícula o en la vía biliar muchas veces. También si es que el paciente no tiene nada en la ecografía, es decir, tiene signos y síntomas, tiene alterado lo que es el laboratorio que les he mostrado, el hemograma, las bilirrubinas, todo el perfil hepático y en la ecografía no se ve nada, pues tenemos que dar un salto a lo que es la tomografía, la resonancia magnética, perdón, la colangioresonancia. Y acá hay un estudio que tiene un nombre muy largo, se llama colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Como el nombre dice, endoscópica, pues no sé si alguna vez han escuchado de endoscopías. Muchas veces esto lo que se hace es, se lo ceda al paciente, se mete un endoscopio por la orofaringe, por medio de contrastes y intensificadores de imagen, eso lo hacemos en quirófano o en salas especiales, podemos llegar a ver todo lo que es la vía biliar por contrastes y ver si tiene una piedrita o hay alguna compresión o hay algo en la vía biliar. Pero en resumen, principalmente nos basamos en ecografía, que es lo más básico. Una vez que nosotros tenemos los signos y los síntomas ya descritos, laboratorio alterado, pues vámonos al tratamiento. El tratamiento puede ser médico y quirúrgico. En cuanto a los medicamentos, muchos de los pacientes están acostumbrados a automedicarse. Toman analgésicos, antiespasmódicos, alguna vez uno se dio a tomar un paracetamol, un ibuprofeno, un Viadil, y obviamente estos signos y síntomas ya descritos van a pasar. Entonces, generalmente no van al médico porque si están ya parcialmente resuelto, pues no van a ir al médico. Entonces, otro tipo de tratamiento médico que no se ha demostrado que haya ayudado mucho, es decir, nosotros ya constatamos que el paciente tiene piedritas en la vesícula, hay un medicamento que es el ácido ursodesoxicólico, los tratamientos son muy prolongados, más o menos llegan a tardar en entre 6 y 12 meses inclusive. Pero en esos 6 y 12 meses, el paciente no la va a pasar tan bien. Se dice que este medicamento que les acabo de nombrar puede llegar a disolver las piedras, pero es muy raro que los pacientes tengan una sola piedra, generalmente son varias. Entonces ya cuando pasan estos 6 o 12 meses de tratamiento, no la pasa bien porque dentro de esto hay dolores, un paciente tiene que seguir una dieta rigurosa y obviamente uno se cansa de comer cosas blandas y llega finalmente a lo que es el tratamiento quirúrgico. Hoy por hoy, el gol estándar en todo tipo de cirugías es la cirugía laparoscópica. Nosotros lo que hacemos es, estos, acá si se ve mi cursor, se llaman trócares, bien, son trócares. Nosotros lo que hacemos es introducir dentro del abdomen, estos trócares son como unos punzones, por medio de estos punzones ven que hay unas pinzas,
y acá se introduce por el ombligo una camarita, y por este procedimiento se saca la vesícula, y dentro de la vesícula están las piedras, es decir, se saca las piedras y la vesícula. Bien, el tratamiento quirúrgico también puede ser de forma convencional, como se hace hoy en día en algunos lugares la forma quirúrgica por cirugía abierta, es decir, por debajo de las costillas se hace una pequeña incisión, por acá, y se extrae la vesícula de la misma manera. Hoy por hoy, en la mayoría de los hospitales, clínicas, se hace cirugía laparoscópica. Bien, vamos a pasar a lo que son los trastornos del hígado. Hay muchos trastornos del hígado, pero vamos a ir describiendo lo que son los más importantes. Dentro de los más importantes tenemos la hepatitis, la cirrosis, el hígado graso y el cáncer de hígado. Les había descrito anteriormente muchos signos y síntomas que van a ir compartiendo muchas de estas enfermedades. Bien, en resumen, todo esto que les nombré, la cirrosis, la hepatitis, el cáncer de hígado y el hígado graso, pues comparten muchos síntomas. El malestar general, los dolores en la zona ya descrita, ¿no? La parte alta del abdomen, tienen la pancita hinchada, es decir, distensión abdominal, náuseas, vómitos, pierden peso. Ya cuando hay alguna enfermedad maligna y los pacientes tienen arriba de los 50 años, pierden peso de origen, no se sabe y nos vienen a la consulta y dicen, he perdido peso, no como, están totalmente amarillos, es decir, tienen una ictericia mucocutánea, toda la piel, los ojos. Ahí no se trata de algo bueno, generalmente puede llegar a ser alguna enfermedad maligna del hígado. Bien. Y obviamente acá lo que nosotros nos apoyamos mucho en lo que son los estudios complementarios. Si pedimos lo que son los laboratorios ya descritos en la parte de las enfermedades de la vesícula, pues acá también pedimos el perfil hepático, todas estas enzimas hepáticas que nos van a dar una idea de lo que el paciente podría estar cursando. Las bilirrubinas son importantes, generalmente cuando tienen ictericia, es decir, cuando están amarillitos, pues estas bilirrubinas van a dispararse por las nubes. El coagulograma, una de las funciones del hígado ya descritas, nos equilibra lo que son los factores de coagulación, entonces si están alterados, pues hay problemas en el hígado, y pedimos lo que son las serologías para la hepatitis A, B y C, que les voy a ir describiendo un poquito más adelante. Bien, con todo esto, nosotros ya vamos a definir qué es lo que podría tener el paciente. Lo mismo con los estudios por imagen, una ecografía, desde lo más básico, tomografía, resonancia magnética, la elastografía y el estudio que les había comentado que es de forma endoscópica. La elastografía es como una ecografía, pero que nos ayuda la elastografía a ver el grado de fibrosis que puede tener. Acuérdense que les había dicho que tiene una consistencia blanda el hígado, pero cuando está enfermo y tiene alguna enfermedad crónica que no ha curado en su momento, pues el hígado empieza a tener una estructura más sólida, más fibrosa. Entonces la elastografía nos ayuda a poder ver qué grado de fibrosis llega a tener este paciente. Bueno, muchos se deben preguntar o han escuchado lo que es el hígado graso. El hígado graso se puede dividir en hígado graso alcohólico y en hígado graso no alcohólico, ¿sí? Y la cirrosis. En cuanto a la cirrosis, el hígado está formado por unas células que son los hepatocitos. Y en todos los órganos tienen sus células, denominadas casi como el nombre del mismo órgano. En caso del hígado, cuando hay una cirrosis, ¿qué pasa? Estos hepatocitos están enfermos, es decir, el hígado está enfermo, entonces el hígado empieza a regenerar y a regenerar más células hepáticas, ¿no? Estos hepatocitos se empiezan a cicatrizar, cicatrizar, cicatrizar y cicatrizar. Es decir, cuando uno se cae, por ejemplo, y se hace una herida, se empieza a rascar y se empieza a rascar, pues van a ver cómo esa herida empieza como a hipertrofiarse, es decir, se vuelve acartonada. ¿Se acuerdan lo que les hablé de la fibrosis? Este hígado empieza a volverse duro y finalmente puede llegar a la cirrosis. Bien, la cirrosis se puede deber por el mismo hígado graso porque es una enfermedad crónica. Bien, uno puede ingerir muchos alimentos ricos en colesterol y en grasa, muchas frituras, el alcohol también nos puede llevar a un hígado cirrótico. Pero principalmente, como les había mencionado, el hígado graso se puede dividir en alcohólico y no alcohólico. Bien,
Las causas, como les había dicho, el alcohol, los alimentos ricos en colesterol o en grasas. Hay algunos medicamentos que también pueden llegar a enfermar nuestro hígado. Entre los más comunes está el paracetamol, el ibuprofeno. Obviamente nosotros, como médicos, sabemos cuáles son las dosis, si hay una dosis máxima que nosotros podemos dar al paciente para cualquier tipo de dolor o enfermedad. Sí, también hay anticonvulsivantes, hay antidepresivos que pueden enfermar al hígado, pero principalmente son estos dos medicamentos que son muy conocidos, el ibuprofeno y el paracetamol. Con eso no estoy diciendo que no pueden tomar, simplemente que hay dosis máxima, hay horarios, por eso es bueno siempre consultar con un médico para ver cómo se debe tomar, para qué se debe tomar y en cuánto tiempo se debe tomar, porque después nos pasa factura y esto no es gratis, el hígado sufre mucho. Y en la clínica ya les mencioné, hay dolor abdominal, náuseas, vómitos, la coloración de la piel en estas dos patologías. Nos ayudan mucho los laboratorios que les mencioné y los estudios por imagen. El tratamiento principalmente es, en cuanto al hígado graso, el más común es el hígado graso no alcohólico. Aunque ustedes no lo crean, es el no alcohólico. Y lo que hay que hacer es pues cambios en el estilo de vida. Hay que tratar de bajar un cambio en lo que son los alimentos ricos en grasa, las frituras, la comida chatarra, eh, comer un poco más saludable, frutas, verduras, muchos líquidos. Y obviamente el hígado graso de origen alcohólico hay que dejar de beber en exceso. Bien, en cuanto a los medicamentos, como les había mencionado, tratar de consultar con el médico y decir, preguntarle si debe tomar, cada cuánto debe tomar estos dos medicamentos que son muy comunes. Muchas veces al finalizar no hay mucho que hacer con tratamiento médico, se pueden dar enzimas hepáticas, como les dije, cambios en el estilo de vida, pero muchas veces no remiten y bueno, pues estos pacientes llegan a ser quirúrgicos y cuando hablo de lo quirúrgico, generalmente llegan a ser, requieren hacer un trasplante de hígado. En cuanto a la hepatitis, principalmente la hepatitis A, B y C. ¿Qué pasa con esto? Son de origen viral. La hepatitis A se transmite generalmente cuando hay alimentos contaminados, cuando el agua está contaminada, sucia. Muchas veces tenemos la costumbre quizás de compartir utensilios de alimento y el paciente ya tiene una hepatitis, pues se va a contagiar. Eso en cuanto a la hepatitis A. ¿Sí? El periodo más o menos de incubación de la hepatitis A son más o menos 2 a 6 semanas. En el transcurso de este periodo, bueno, el paciente va a tener dolor, va a tener náuseas, vómitos, se van a elevar esas enzimas hepáticas que les había mencionado en el laboratorio, se elevan por 10. Acuérdense que tenemos un rango y si ese rango se eleva por 10, está multiplicado por 10, pues, y es un paciente joven que tiene esto, pues tiene una hepatitis. A eso obviamente nos apoyamos con lo que es la serología hepática, pedimos estudios específicos para la hepatitis, nos da que sí tiene, nos da positivo para hepatitis y ya tenemos el diagnóstico. El tratamiento es dieta, hidratación por vía parenteral, es decir, por la vena, se le pone un suerito al paciente, se le da una dieta especial. Primeros días quizás no llega a comer nada, en realidad solamente se los hidrata y el periodo remite. Muchas veces siguen altas las enzimas hepáticas y el perfil hepático se queda grabada en la memoria de nuestro organismo, por eso se piden inmunoglobulinas. De acuerdo a estas, uno puede decir si este paciente tiene esta inmunoglobulina alta o positiva, es decir, que ya ha enfermado, pero la activa la tiene negativa, es decir, ha curado, pero ha tenido esta enfermedad. Es en cuanto a la hepatitis A. ¿Qué pasa con la hepatitis B y C? Estos dos tipos de hepatitis tienen la misma vía de transmisión, igual por contaminación, por transfusiones sanguíneas, por los fluidos corporales en cuanto a las relaciones sexuales sin protección. Hay personas que utilizan drogas, es decir,
drogas, se inyectan la droga por la vena y comparten estas agujas, pueden llegar a contagiarse la hepatitis B y C. También hay una forma de contagio de la madre al hijo en el momento del nacimiento, del parto. Eso es en cuanto a la hepatitis B y C. Acá algo importante en cuanto a la hepatitis B. La hepatitis B es una enfermedad crónica, muchas veces pasa mucho tiempo y no nos damos cuenta que tenemos una hepatitis B. Bien. La hepatitis B no tiene cura. Sí podemos controlar porque como es de origen viral, estos virus llegan a tener una carga viral. Hoy por hoy hay medicación antiviral que puede llegar a controlar esta carga viral, pero la hepatitis B no tiene cura, ¿sí? Hoy por hoy tenemos lo que es la prevención, está dentro del programa ampliado de inmunización, que es el PAI. Ya se puede vacunar a los niños entre los 2, 4, 6 meses. Hay dosis dosis de refuerzo, pero mucho cuidado con esto. ¿Y qué pasa con la hepatitis C? Tiene la misma vía de contagio, aunque se han reportado muy pocos casos que haya un contagio de origen sexual sin protección por relaciones sexuales sin cuidado y de la madre al hijo en el momento del nacimiento. Hay pocos casos, pero sí se pueden dar. Bien, en cuanto a la hepatitis C, sí hay una cura, son antivirales de acción directa, son los que se llaman, son medicamentos, no son tan modernos, pero antes no había cura. El 90% de los pacientes que llegan a contraer hepatitis C y obviamente son diagnosticados en tiempo y forma, pueden llegar a tener una remisión, es decir, se pueden llegar a curar en el 90% de los casos en cuanto a la hepatitis C. Bien. Bien. Acá hago un pequeño hincapié porque es algo muy importante. Espero que hasta ahora me hayan entendido. Obviamente vamos a dejar un tiempo para las preguntas. El cáncer de hígado. Vamos a hablar sobre lo que es la epidemiología, la clínica, el diagnóstico y cómo se hace el tratamiento de esto que no es muy bueno. Bien, en cuanto a la epidemiología, dentro de los tumores, dentro de los cánceres que hay de diferentes partes del cuerpo, el más común del hígado es el carcinoma hepatocelular. El 85% de los cánceres del hígado, pues, es más común el carcinoma hepatocelular. Es el sexto cáncer en el mundo, es decir, como les decía, de los cánceres o de enfermedades malignas de nuestros órganos. Este ocupa el sexto lugar. Aparte del sexto lugar, es el que ocupa el cuarto lugar en mortalidad. De todas las enfermedades malignas, de todos estos cánceres de nuestro cuerpo, el cáncer hepatocelular, el cáncer de hígado, es el cuarto más mortal. Bien, ¿cuál es la mortalidad? Hay estudios donde nos dicen que si 10 personas tienen cáncer de hígado, pues la mitad se va a morir. Generalmente se dan edades mayores a 50 años, más frecuente en el sexo masculino. Y lo que les decía hace un momento, el hígado graso, ¿sí? La cirrosis, el hecho de que un paciente tenga hepatitis B o tenga hepatitis C, aún así ya sea tratada o curada, es decir, el virus lo va a tener. Este cáncer de hígado hasta el día de hoy no tenemos una causa muy clara, pero todas estas enfermedades que acabo de mencionarles en cuanto al hígado graso, la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, eh, es como un hogar tan lindo y tan cómodo para este cáncer que los pacientes que han cursado con estas enfermedades nombradas pueden llegar a tener este tipo de cáncer. ¿Sí? Así que ojo con eso. Por otro lado, también puede llegar a haber una predisposición genética que no se ha estudiado hasta ahora porque no es muy clara. Inclusive hay teorías donde sí se respalda con artículos y papers donde los alimentos que son mal guardados o están contaminados se llaman aflatoxinas. Pero en resumen,
podrían llegar a ser propensos los que comen, ¿no?, estos alimentos en descomposición a tener este tipo de cáncer. ¿Sí? Bien. La clínica del cáncer de hígado, como les voy diciendo, en todas las enfermedades nombradas, comparten muchos de estos signos y síntomas: el dolor abdominal, pérdida de peso. Estos pacientes pierden peso porque no comen nada, no toleran la comida, están vomitando. Ya cuando haya una enfermedad terminal, es decir, cuando ya están muy mal, estos pacientes llegan a tener edema, es decir, se le hinchan las piernas, los brazos. Pueden llegar a tener ascitis. ¿Qué es la ascitis? Es líquido dentro del abdomen. Pueden llegar a tener grandes cantidades de líquido dentro del abdomen, donde muchas veces tienen que tener punciones periódicamente para evacuar, porque el líquido lo que hace es empuja, digamos, los diafragmas, que son músculos que nosotros usamos para la respiración, no pueden respirar, llegan a la encefalopatía, es decir, están totalmente desubicados en lo que es el tiempo y espacio, inclusive son muy agresivos, muchas veces tienden a tener conductas malas, agresivas, pero es porque están enfermos. Bueno, esto en cuanto a la clínica. El diagnóstico, como les vengo diciendo, nos ayudamos mucho en cuanto a los laboratorios, la clínica ya nombrada, los estudios por imagen, desde una ecografía hasta una tomografía, con angioresonancias, con ayuda de contrastes por la vena. Muchas veces lo que hacemos son biopsias. En algunas escuelas todavía se están biopsiando, no es malo. ¿Qué es una biopsia? Por medio de cirugía, como les había nombrado, y por hoy la cirugía laparoscópica es el gol estándar, por medio de cirugía mini-invasiva, se extraen pedacitos un pedazo de tejido del hígado, una parte del tejido, y se manda a un patólogo. El patólogo lo que hace es ver por microscopio y dice, bueno, estas células son buenas, o generalmente dice, estas células son malas, y hoy por hoy lo que hacemos es punzar el hígado de forma percutánea, es decir, nos ayudamos con un ecógrafo portátil, y con medio de unas agujas logramos obtener la muestra sin necesidad de una cirugía, digamos. Y los marcadores tumorales, ¿no? Hay marcadores tumorales que son específicos. Cuando ya diagnosticamos a este paciente, nos ayudan mucho estos marcadores tumorales que van a estar, no son diagnóstico, pero sí nos ayudan mucho, ya que cuando están elevados, los marcadores tumorales, que son específicos para la vesícula, algunos para el hígado, y también hay marcadores tumorales para otros cánceres del cuerpo. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a hacer un tratamiento a este paciente, entonces le hacemos estos marcadores tumorales, y cuando vamos controlando, queremos que estos marcadores tumorales que en principio estaban altos, pues vayan bajando. Entonces nos ayuda esto. Bien, el tratamiento, nosotros, ¿qué hacemos cuando un paciente tiene un cáncer de este tipo, ¿no? Un carcinoma hepatocelular. Es un tratamiento multidisciplinario. Nos ayudan mucho los hepatólogos, nutricionistas, gastroenterólogos, psiquiatras, porque el paciente que puede llegar a tratarse, lo clasificamos. Hay unas clasificaciones donde puntuamos muchas veces. Los más comunes son los tumores. Si ven mi cursor, este es el hígado, es un dibujito esquemático. Muchas veces los tumores se encuentran en la parte derecha del hígado. Bien, nosotros usamos una clasificación, que son criterios llamados criterios de Barcelona. Entonces los clasificamos y decimos, bueno, este paciente que tiene tal cantidad de tumores, tal cantidad de tamaño, y tiene un performance, es decir, una buena nutrición, un rango de edad, no es un paciente añoso, tiene pocos tumores, pues puede ser candidato para un tratamiento que podría llegar a ser curativo, o simplemente es un paciente que puede ser candidato para un trasplante de hígado. Pero para llegar al trasplante de hígado muchas veces intercurren con enfermedades, ¿no? Los pacientes se pueden llegar a descompensar. Entonces, para eso están este tipo de tratamientos, ¿no? A veces se hacen radioterapias, quimioterapias antes de la cirugía, sí amerita, ¿no? Hay terapias dirigidas hoy por hoy, se pueden administrar medicaciones por las venas, por medio de equipos de hemodinamia se pueden llegar a dar unas sustancias que nos ayudan a tratar de parar estas células malignas. No las vamos a curar, pero sí podemos parar
para que este paciente llegue en buenas condiciones a lo que es el trasplante. Las ablaciones son de la misma forma, se introducen una especie de agujas, muchas veces se puede hacer de forma percutánea por ecografías, o nos ayudamos por vía laparoscópica, introducimos una cámara como les había descrito en la diapositiva y con agujas llegamos a quemar estos tumores. Y finalmente, si el paciente es candidato, es decir, que tiene pocos tumores, tiene buen performance, es decir, tiene buena nutrición, no son altos los marcadores tumorales, un paciente que ya ha pasado por muchos médicos, entonces muchas veces son candidatos para una resección hepática, es decir, quitamos casi la mitad, en realidad un poquito más de la mitad del hígado y pueden llegar a ser, este tipo de cirugías pueden llegar a ser curativas. Y por eso los clasificamos y tienen que estar bien estudiados para ver si la cirugía los ayuda o son candidatos para trasplante. Finalmente hay pacientes que la verdad es que no llegan ni al trasplante ni son candidatos ni son candidatos para una cirugía curativa ya que están en muy malas condiciones. Eso es en cuanto al cáncer de hígado. Bueno, espero les haya gustado el tema. Este es mi correo, este es mi celular, estoy en las redes sociales, así que presto para responder cualquier pregunta, cualquier consulta, médica, duda, como ustedes quieran. Así que muchísimas gracias. Los agradecidos somos nosotros el día de hoy, doctor, por tanta información tan valiosa que nos ha podido brindar el día de hoy a todas las personas que están conectadas. Le agradezco mucho y decirles que todos los contactos también que está compartiendo hoy nuestro expositor lo van a poder encontrar en nuestras redes sociales, como él decía, para poder tener ya una cita más personalizada con nuestro invitado del día de hoy. Los que se encuentren en Cochabamba van a poder acceder de manera presencial y seguramente contactándose con él también van a poder acceder desde otras ciudades. Así que iniciamos, por favor, doctor, con la ronda de preguntas. Sí, A partir de este momento, en sala de Zoom número 1, vamos a habilitar para que todos ustedes puedan levantar la mano a través de la plataforma para realizar su consulta. En sala de Zoom 2, les pedimos a todos los que nos acompañan que por favor nos manden las consultas que tengan para que podamos transmitirlo al doctor a través del chat que ya está habilitado. Y a todos aquellos que nos acompañan también en nuestra página de Facebook, les pedimos que nos dejen sus consultas en los comentarios de esta red virtual. Agradecemos a todos los que están conectados con nosotros el día de hoy. Somos más de 4.800 personas hasta el momento que están conectadas. Les agradecemos mucho por confiar en este su espacio. Iniciamos, por favor, doctor. Vamos a habilitar el micrófono de Hadwin Julie Flores Vilca. Adelante, por favor, Hadwin. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Muy buenas noches, me conecto de la provincia de Gran Chaco, Yacuiba, departamento de Tarija. Tengo dos preguntas. Quisiera saber cuando la vesícula biliar revienta en nuestro organismo, ¿cuánta hora tenemos para acudir a un médico o hospital en donde vivamos cada persona? Dos, ¿el medicamento antiespasmódico elimina las piedras o cómo actúa en la vesícula biliar para que haga su efecto terapéutico? ¿qué tal, Harvey? ¿Cómo estás? Bien, respondiendo a tu pregunta, en cuanto a la pregunta número 1, me parece que si la vesícula revienta, pues es una emergencia. El paciente debe acudir lo antes posible. Y acá juega un papel muy importante lo que es el umbral. A mí me ha tocado ver pacientes que tienen 12 horas de evolución, 24 horas de evolución, y espero que me entiendan, pero dentro de nuestro organismo hay una manta de grasa que se llama epiplón. Esta manta de grasa es tan noble que cuando hay alguna infección en el organismo, en el cuerpo, un apéndice inflamado, y en este caso una vesícula y revienta, pues lo que hace esta manta de grasa va y cubre, ¿sí? Me ha pasado muchas veces que tienen una perforación de la vesícula y el tiempo de evolución es de acuerdo al umbral del dolor. Muchos tienen un umbral del dolor muy bajo, pues acuden a los 5 minutos. Pero
el diagnóstico generalmente se hace por una ecografía. Estos pacientes ya tienen líquido en el abdomen y tienen que ir al instante, tienen que ir al médico lo antes posible porque la resolución es quirúrgica. Muchas veces cuando llegan a este estado, pues la recuperación es tardía, la cirugía es más larga, por ende son más horas de anestésicos. Entonces es bueno que si el paciente es diagnosticado que tiene piedras en la vesícula, pues tiene que ir al médico para hacerse una cirugía y encima ya ha tenido síntomas para hacerse una cirugía. Así la recuperación es más rápida y obviamente el cirujano tampoco tiene muchos inconvenientes en cuanto a la cirugía. Y en cuanto a tu pregunta número 2, no, los antiespasmódicos no disuelven, no degradan las piedritas. Lo único que hace, como les había mostrado en el dibujo, la vesícula tiene un movimiento de que cuando uno come, se colapsa, se distiende, se colapsa, se distiende. Si es mucha grasa lo que come el paciente, pues se colapsa, se distiende. Hace esto la vesícula. Y si tiene piedritas, pues una de estas piedritas que está dentro de la vesícula va y ¡pum!, se estanca en el conductito. Entonces no hay salida de bilis. Lo que hace el antiespasmódico es desobstruye de cierta forma esa piedrita que está obstruyendo, puede llegar a salir, el paciente tiene dolor y va a volver a intercurrir. Así que el antiespasmódico sirve temporalmente, nuevamente va a volver a intercurrir, eso es seguro. Espero te haya respondido a tu pregunta, Harwin. Muchas gracias, doctor, y enviamos un saludo también hasta el sur del país, hasta Tarija, principalmente hasta el Chaco, que tenemos mucha audiencia por allá. Les agradecemos por estar conectados en esta noche. Continuamos, por favor, vamos a habilitar el micrófono del doctor Jonathan Pérez. Adelante, por favor, doctor, muy buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor? ¿Cómo está? Buenas noches, Daniela. Buenas noches, doctor. Me conecto desde la ciudad de... lo que quisiera consultar con el doctor es lo siguiente. Mire, tengo un familiar que hace poco se hizo la cirugía de la vesícula, una colecistectomía. Sin embargo, desde ese momento, ha estado presentando ella bastantes mareos, ¿no? Y a veces está vomitando bastante bilis. Como este es un área de su especialidad, no quisiera saber si es que esto puede ocurrir después de una cirugía o qué es lo que podría estar sucediendo en el caso de ella, porque ella manifiesta que empieza a tener ¿cómo le podría mencionar? Como mareos, después empieza con náuseas y después a vomitar bastante bilis, ¿no? Y posteriormente recién como que recupera un poco y tiene bastante pérdida de apetito. Perfecto, ¿qué tal? Buenas noches, doctor Pérez. Bien, el 1 o 2% de los pacientes que llegan a tener este tipo de cirugía pueden llegar a tener un síndrome que es un síndrome de ausencia de la vesícula biliar. Como la vesícula es un reservorio de bilis y la bilis pasa por toda la vía biliar y hacia el tubo digestivo, entonces una vez que nosotros no tengamos vesícula, pues no hay ese reservorio y pasa directamente la bilis al tubo digestivo. Es muy raro, pero sí podría llegar a pasar que cuando no tenemos la vesícula, digamos, podemos llegar a tener náuseas, vómitos. Y los mareos, yo presumo que podría llegar a ser por deshidratación, porque si tiene tantas náuseas y vómitos, y el reflujo, los vómitos son biliares, es decir, es bilis, puede ser que sea eso. Es raro, está descrito, es muy raro. Puede llegar a ser otra cosa, podría hacerle estudios de laboratorio, una ecografía y debería hacerse una endoscopía porque puede ser que esté cursando con un cuadro de del reflujo duodenal, es decir, hacia el estómago, mucha bilis. Estos pacientes cursan con eso y puede llegar a ser eso. Una endoscopía ayudaría bastante, pero es eso, ¿eh? Principalmente puede llegar a tener este síndrome. Es raro, pero podría llegar a pasar. Muchas gracias, doctor. A tomar en cuenta, por favor, esta recomendación y un saludo también al doctor Jonathan Pérez, que se ha conectado con nosotros. Continuamos, por favor, doctor. Vamos a habilitar el micrófono a ver, permítame, por favor, de Mónica Carrión. Adelante, por favor, Mónica. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta?
Buenas noches, doctor. No sé si me escucha. Perfectamente. Yo tengo una duda. Bueno, en mi caso particular, a mí me hacen ecografía de rastreo abdominal y todo sale bien. Ya, hígado perfecto, vesícula perfecta, pero da la casualidad de que si como un poquito, ¿qué se llama? O ensaladas, a veces o papa frita, algo, empiezo a tener náuseas y empiezo a vomitar amarillo, 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 amarillo. Y no me deja, y hay un dolor de cabeza terrible, entonces no entiendo ese, el motivo de esta presentación de bilis, ¿no? Porque es excesivo lo que vomito y es amarillo, amarillo, amarillo. Y no entiendo por qué. Tampoco el dolor de cabeza. Gracias. Ah, perfecto. Bueno, Mónica, mi recomendación es que si te hicieron rastreos, es decir, ya te hicieron varias ecografías y en ecografía, no sé si es que, no sé si es que tienes, entiendo que no hay nada, ¿no? En la vesícula no tienes piedras, por ende el hígado está bien, la vesícula está bien, y no encuentran nada en el abdomen, pues posiblemente puedes estar cursando con alguna enfermedad del estómago o de la parte del tubo digestivo. Muchas veces hay duodenitis. No sé si recuerdan, en el dibujito les mostré lo que era el hígado, la vesícula y una parte del estómago. Cuando termina el estómago está el duodeno. Es ahí donde llega la bilis, ¿no? Desemboca ahí en esa parte. Entonces, cuando hay pacientes que tienen excesiva cantidad de bilis, ¿bien? Pueden llegar a producir mucha bilis. Entonces hay reflujo y esto produce muchas náuseas y vómitos y a su vez este reflujo, pues como la bilis es ácida, entonces produce este reflejo nauseoso. Yo te sugiero que acudas al médico, obviamente, y quizás te soliciten una endoscopía. Y hay medicación, hay medicamentos que hacen que son quelantes, como se dice. Es decir, ayudan a degradar un poco de la bilis que podrías estar hiperproduciendo. Muchas gracias, doctor, por esta recomendación. Continuamos, por favor. Y ahora sí, nos trasladamos de manera virtual a nuestra sala de Zoom número 2 y le voy a transmitir la siguiente pregunta, doctor, de Cintia Troche. Ella nos dice, doctor, ¿qué pasa con la vacuna antihepatitis que nos suministran cuando somos bebés? Y si también hay alguna vacuna para adultos, doctor, ¿cuál es la importancia de que podamos poner a los bebés estas vacunas contra la hepatitis? Bien, perfecto. La vacuna contra la hepatitis está incorporada en el programa de inmunización. Es muy importante ya que previene que en el transcurso de nuestra vida, bueno, generalmente sea a los 2, a los 4 y a los 6 años. Hay 2 refuerzos más, que serían 5 dosis. Entonces nosotros prevenimos contra las formas graves, es decir, no es curativo, pero previene, ¿bien? Porque en el transcurso de nuestras vidas, por ejemplo, como les voy mencionando, está incorporado en este programa, pero como bien decía, hay vacunas, pero eso se puede adquirir por medio de un hospital o en una farmacia, son farmacias especiales, digamos, que tienen este banco de vacunas y sí se pueden vacunar. Sobre todo el personal médico, ¿no? El personal médico está en contacto con pacientes que podrían se hayan infectado en el transcurso de la vida, es decir, y como les dije, es una enfermedad tan crónica que no sabemos, ¿sí? Entonces yo recomiendo mucho que cuando son niños y les toque este tipo de vacunas, pues tienen que recibir en tiempo y forma, es decir, a los 2, a los 4, a los 6 meses y los 2 refuerzos extras. Y si son personales de salud, mucho más todavía, ¿no? Porque estamos en contacto con fluidos corporales, es decir, en mi caso, por ejemplo, operamos muchos pacientes, obviamente nosotros ya les pedimos los laboratorios, pero deberían vacunarse y no como parte del programa de inmunización, pero hay vacunas que no es parte del ministerio, pero sí se pueden vacunar, no necesariamente tienen que ser de la salud.
Muchas gracias, doctor, por responder esta pregunta. Así que a tomar en cuenta, por favor, todo el personal de salud, a tomar en cuenta las recomendaciones que hoy nos brinda nuestro invitado del día de hoy, como es el doctor Eric Salas. Continuamos, por favor, doctor. Nos llega otra pregunta para usted desde sala de Zoom número 2 también. Virginia Flores nos dice, buenas noches, doctor. Una consulta. ¿Hay alguna manera de eliminar las piedritas cuando aún son pequeñas? Escuchamos de muchos remedios naturales, hierbas, un montón de cosas, doctor. ¿Cuál sería la recomendación? Eh, no. Cuando las piedritas son pequeñas, muy pequeñas, por medio de la ingestión de alimentos y por cuando la vesícula empieza a trabajar y son muy chiquititas, pueden llegar a eliminarse y pasar por el tubo digestivo. Obviamente después eso lo eliminamos cuando entramos al baño, ¿no? Por así decirlo, pero es raro esto. ¿Sí? No hay una medicación ni medicamentos naturales que puedan llegar. He escuchado de muchos, ¿no? Rompepiedras, cosas así, pero en realidad no existe. Les había nombrado una medicación que es el ácido ursodesoxicólico, que es un medicamento que el tratamiento es largo y estos pacientes lo toman hasta un año y si en un año no ha disuelto, digamos, no se ha eliminado las piedras, pues el paciente la ha pasado mal durante un año y después llega a una cirugía. Pero de forma natural, no, el paciente que tiene piedras las va a tener. Muchas gracias, doctor, por esta recomendación. A tomarla en cuenta, por favor, para poder cuidar su salud y no se dejen engañar. Así que hoy están escuchando las recomendaciones de un experto en el tema. Así que continuamos, por favor, doctor. Ahora sí, nos trasladamos hasta nuestra página de Facebook. Y tengo una pregunta también referente justamente a los temas de infusiones y remedios, doctor. Para los pacientes, nos dice John Gustavo García, los pacientes tienden a consumir remedios naturales para evitar diferentes enfermedades del hígado y la vesícula, como infusiones de hierbas y demás. ¿Esto es bueno? ¿Es malo, doctor? ¿Qué hierbas podemos consumir? ¿Cuál sería su recomendación, por favor? Bueno, principalmente les había mencionado cambios en el estilo de vida, tomar mucho líquido, tratar de disminuir las comidas ricas en grasa. Y en cuanto a estas hierbas e infusiones, hay una corriente natural que está muy bien. Todo lo que ayude a limpiar el hígado, etcétera, es bueno. Se habla mucho de lo que son las infusiones de remolacha, hay algo que se llama diente de león, también está el cardo, el boldo, la menta, porque todas estas hierbas llegan a tener antioxidantes. Entonces, de cierta forma, podría llegar a purificar o desintoxicar el hígado. Pero en cuanto a las piedras, no. La verdad es que las piedras van a seguir ahí y no las van a eliminar. Pero no hay una teoría que nos avale ni estudios, pero todo lo que ayude y sea natural y sea antioxidante, pues parcialmente podría llegar a ayudar. Muchas gracias, doctor. Así que tomar en cuenta, por favor, acerca de las hierbas que se podría consumir, pero con la aclaración que hace nuestro invitado del día de hoy. Continuamos, por favor, en nuestra página de Facebook, doctor, y le transmito la pregunta de Pamela Cabrera Silva y nos dice, doctor, buenas noches, una consulta. Si hay inflamación en la vesícula y baja de plaquetas, ¿en cuánto tiempo la persona estaría apta para una cirugía? Bien, primero que nada, habría que ver por qué tiene disminuidas las plaquetas. Es decir, si es que tiene alguna enfermedad hematológica, es decir, alguna enfermedad de la sangre. Bien, ¿en cuánto tiempo? Bueno, si es una urgencia, si es una emergencia, eh, hoy por hoy en las unidades en los bancos de sangre hay unidades de plaquetas donde si nosotros tenemos que operar sí o sí, pues se transfunden las plaquetas y el paciente entra a cirugía. Ahora, si hay alguna enfermedad hematológica o alguna enfermedad de la sangre,
pues hay que esperar un tiempo de remisión que más o menos dura entre 30 y 45 días para que el paciente pueda entrar en forma con las plaquetas en rango. Pero sí hay rangos que nosotros evaluamos, vemos si el paciente tiene otros parámetros de la sangre que están normales y no habría mucho problema con el tema de las plaquetas. Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Ahora sí retornamos a nuestra sala de Zoom número 1 y habilitamos el micrófono de Roxana. Adelante, por favor, Roxana, ¿cuál es su nombre completo y desde dónde se comunica, por favor? Nuevamente, por favor, Roxana, adelante con su consulta. Bueno, tenemos algún problema con Roxana que no podemos habilitar el micrófono. Sin embargo, continuamos, por favor, doctor. Tenemos muchas preguntas para usted. Sonia Galia Tani, por favor, adelante con su consulta y desde dónde se conecta. Buenas noches, soy de La Paz. Comentarle, doctor, que tengo una cuñada de 35 años, que es médico general, y ella me dijo que tiene hígado graso, que le dijeron el año pasado que tenía hígado graso y ella no hizo caso, seguía... Bueno, mi cuñada y mi hermano comen mucha comida chatarra. Pero no sabía cómo decirles con guante blanco, porque como mi cuñada es médico, yo decía, ella se va a dar cuenta y le va a decir a mi hermano, no seas tan chatarrero. Pero resulta que ella me dijo, y este año me dolía el hígado. Cuando les comenté a mis papás que no son médicos, ellos me dijeron, el hígado no duele. Y me dejaron con ese interrogante, o sea que ella te ha dicho que el hígado le ha dolido para llamar tu atención. Y usted habló del trasplante de hígado. O sea, si ella se le volviera, digamos, canceroso, yo le podría donar mi pedazo, digamos, de mi hígado, a pesar de que yo sea 10 años mayor que ella. Ella me ha dicho que yo como muy sano, no como frituras, tomo 2 litros de agua todos los días. Eso, ¿no? Y bueno, habló también usted en algún momento de algunas, el paracetamol y otro medicamento que dan a la gente cuando le da coronavirus y le dan en grandes cantidades, ¿no? Entonces me hace pensar que la gente que hemos tenido coronavirus y nos han recetado eso, si no nos cuidamos bien el hígado, también podríamos tener problemas. Tal vez. ¿Qué tal, señora Sonia? ¿Cómo le va? Bueno, en principio, en cuanto al hígado graso. El hígado graso, como les había descrito, en este caso no llega a ser alcohólico, porque como bien les dice, son chatarreros. Número uno, hay que ver en qué grado está, ¿sí? Nosotros tenemos una escala, hay grados, hay estudios por imagen que nos dicen, ¿no? Está muy avanzado, intermedio, etcétera, etcétera. A esto se añaden lo que son las enzimas hepáticas, ¿no? Para ver si están alteradas o no están alteradas, si tiene signos y síntomas. Es decir, tendríamos que hacer una evaluación completa, por un lado. Para llegar al trasplante, yo les había hablado que todas estas enfermedades nombradas, sobre todo lo que es la hepatitis B y C, es un colchoncito muy cómodo para el cáncer de hígado. A su vez también está la cirrosis y el hígado graso. No quiere decir que todos vamos a llegar a tener un cáncer de hígado, porque acuérdense, el paciente que está bien, que no tiene ninguna de estas enfermedades, también puede llegar a tener por genética o por consumo de alimentos que están contaminados. Bien, con eso quiero decir que no necesariamente va a llegar a tener un cáncer. El hígado graso se puede tratar. En primera instancia es dejar de comer la comida chatarra, alimentarse de forma sana, comer verduras, mucho líquido. Hay muchas verduras que son antioxidantes, ¿sí? Y eso ayuda. El hígado graso no es que va a remitir, es decir, ese hígado va a volver a ser sano, pues no. Lo que sí va a pasar es que lo vamos a controlar y
y vamos a cambiarlo el estilo de vida. En cuanto al trasplante, si le puedo donar, sí, hoy por hoy lo que se puede llegar a hacer dentro del trasplante son trasplantes cadavérico y trasplante en donante vivo. Hay que hacer muchos estudios, uno de ellos son el tipo de sangre que tengan y luego se viene una batería de muchos laboratorios para poder llegar a hacer esto. Bien, por un lado. Por otro lado, en cuanto a la medicación que había nombrado, de que a todos les habían dado como tratamiento sintomático el paracetamol, etcétera, etcétera, está bien, no está mal. Simplemente que tenemos dosis, ¿sí? Cuando uno se pasa de esas dosis, porque han debido tomar paracetamol todos los días, cada 8 horas o incluso cada 6 horas, hay una dosis máxima que uno puede tolerar y también horarios, ¿sí? Así que no habría ningún problema. El hígado es un órgano muy noble que ayuda y degrada, metaboliza rápidamente carbohidratos, lípidos, grasas, medicaciones, etcétera, etcétera. Lo importante es no abusar de todo esto. Así que está bien que en su momento hayan consumido el paracetamol, por ejemplo, en el caso que usted me menciona, señora Sonia, y en tiempo y en hora y en forma y no pasarse de la dosis. Porque si uno se pasa la dosis, pues va a mostrar síntomas y son agudos los síntomas. Muchas gracias, doctor, por esta recomendación y brindarnos esta información tan importante para poder cuidar también un órgano tan importante como es el hígado, que es tan noble, como bien usted decía. Queremos mandar un saludo a todos los que se conectan también con nosotros desde la ciudad de La Paz. Continuamos, por favor, vamos a habilitar el micrófono. Doctor, ¿el hígado duele o lo que duele es la zona donde está el hígado cuando uno se enferma? Bien, de acuerdo a la patología que llegue a tener el paciente, puede llegar a sufrir, o sea, puede llegar a tener dolor, ¿sí? Puede llegar a doler. Hay maniobras que nosotros como médicos realizamos en el paciente recostado, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces este tipo de signos y maniobras manuales que hacemos con las manos nos dan positivo, porque hay un reflejo, es decir, puede llegar a doler. Gracias, doctor. Continuamos, por favor. Habilitamos ahora el micrófono de Manuel García. Adelante, por favor, Manuel García. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su consulta. Habilitamos, por favor, el micrófono de Manuel García. Buenas tardes, Ahora ¿me sí, escuchan? adelante. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Gracias, buenas tardes, desde el Estado de México. Desde acá los escuchamos. Tengo una pregunta para el doctor. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Y mi pregunta es, ¿qué relación tiene la pigmentación de la cara, lo que le llaman paño, con la función hepática? Y si hay algún estudio que saldría alterado con esa pigmentación. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, Manuel, y para la gente Gracias. de Jalisco, México. Bueno, primeramente, como les mencionaba, el hígado, una de las funciones del hígado es producir la bilis. Bien, dentro de estas, los glóbulos rojos que tenemos nosotros en la sangre van a producirse cada 30 días. Una parte de estos glóbulos rojos se van a desechar. Bien, este desecho llega a convertirse en un tipo de bilis, es decir, bilirrubina indirecta. Por medio de una conversión y de ayuda de enzimas, llega a convertirse en bilirrubina directa. Bien, ahora, ¿por qué nosotros tenemos este tono amarillo de la piel? Que muchas veces no llegamos a tenemos deficiencias de estas enzimas, tenemos enfermedades que pueden cursar con el tema de producción y preproducción de la bilis. A eso le sumamos lo más común, estas piedritas que pueden llegar a obstruir el conducto de la vía biliar, es decir, el conducto de salida de la bilis, porque la bilis se va a transportar hacia todo el tubo digestivo para darle color a la orina, para darle color a la materia fecal. Y si por alguna causa, ya sea por un tumor, por una piedrita, un cálculo,
se obstruye esto, entonces nosotros no vamos a tener el flujo normal de la bilis y no vamos a, por déficit también de estas enzimas nombradas, no vamos a tener una conjugación de esta bilirrubina indirecta a directa. Y cuando pedimos laboratorios, pues bueno, se eleva la bilirrubina directa. Entonces eso a nosotros nos da un parámetro de que hay un patrón obstructivo, se está obstruyendo algo en algún nivel de la vía biliar o del árbol biliar, no está pasando la bilis. Puede ser un tumor, en caso de los pacientes añosos que han perdido peso, etcétera, etcétera. O puede ser una piedrita, que también puede darse en personas añosas, pero generalmente eso cursan en pacientes menores a 50 años o jóvenes. Entonces se elevan las bilirrubinas de origen directo. Y cuando se eleva la bilirrubina indirecta, pues son otro tipo de enfermedades que muchas de estas son autoinmunitarias. Es decir, nosotros como cuerpo generamos una enfermedad que estamos golpeando nuestro organismo. Gracias, doctor. Muy amable, gracias. No, por nada. Muchas gracias, doctor, por responder esta pregunta y un saludo también a la gente que se conecta con nosotros desde México. Saludos también a gente que se conecta con nosotros desde Paraguay, desde el Perú. Estamos muy contentos porque nuestra plataforma vaya trascendiendo las fronteras bolivianas y que todas las personas de diferentes ciudades y países del mundo también puedan aprender con nosotros, con especialistas bolivianos. Así que estamos muy orgullosos de ellos. Y continuamos, por favor, doctor. Tenemos muchas preguntas todavía para usted. Esperamos nos pueda alcanzar el tiempo. Habilitamos el micrófono de Jordana Mariel Reyes. Adelante, por favor, Jordana Mariel Reyes. Adelante con su consulta, por favor. Buenas noches, licenciada Daniela. Buenas noches, doctor. Yo los escucho desde la ciudad de La Paz. Doctor, primeramente, muchas gracias por su exposición y quisiera preguntarle algo. Hace unos 10 años mi mamá se ha operado de la vesícula y le han extraído la vesícula, pero cuando mi mamá, por ejemplo, reniega, se le hincha mucho su estómago y eso le molesta y quisiera saber por qué pasa eso y cómo podríamos evitar eso, ya que me preocupa. Gracias. ¿Qué tal, Jordana? ¿Cómo estás? Bien, hay una pregunta parecida que Jadwin creo que fue el que preguntó. Seguramente, como ya no tiene la vesícula, pues la bilis va a pasar directamente al tubo digestivo. El hecho de que cuando reniega mucho, hay cambios hormonales, se secretan una hormona que se llama cortisol, es decir, y esto hace que nosotros secretemos un poquito más de bilis, por así decirlo. Entonces, obviamente va a tener dolor en el estómago, va a tener esa sensación de acidez. Muchos de nosotros cursamos con gastritis, en su mayoría, el 75% llega a tener una inflamación aguda del estómago, uno por la dieta, por cómo comemos, cómo nos alimentamos, cómo es nuestro estilo de vida, el estrés, el trabajo, etcétera, etcétera. Así que yo te recomiendo igual que realicen una endoscopía de control ya cuando uno tiene una cierta edad, tiene que ir al médico y tiene que hacerse un chequeo general. Muchas veces hay sorpresas. Muchas gracias, doctor. Saludos a todos los que se conectan también desde la ciudad de La Paz. Nos acaban de mandar saluditos también desde Chile y también desde el Brasil. Les agradecemos a todos por confiar en este su espacio. Y como bien decía nuestro invitado del día de hoy, el doctor Eric Salas, es importante poder hacernos chequeos anuales mínimamente para que podamos ver en cuál es la radiografía real de nuestro cuerpo y para evitar sorpresas, como bien él decía. Ahora sí, doctor, por favor, nos trasladamos de manera virtual nuevamente a nuestra sala de Zoom número 2 y Alejandro Daniel Salinas Vargas tiene una pregunta para usted y nos dice: buenas noches, doctor, felicidades por la exposición. Mi consulta es la siguiente: tengo una niña de 9 años, mide unos 60 y pesa 73 kilos. Enfermó con dengue y por tantos análisis también le detectaron hígado graso. ¿Qué recomendaciones me daría, doctor? Nos dice. Perfecto. Obviamente lo que hace el dengue de cierta forma va a enfermar, va a atacar a nuestro hígado de forma parcial y en un tiempo y un periodo, ¿no? Después de que cursa la enfermedad,
vuelve todo a la normalidad en un determinado tiempo. Muchas veces uno hace una ecografía y detecta ese tipo de cosas. Lo que recomiendo son cambios en el estilo de vida y primero, en esta paciente yo lo que haría es un perfil, es decir, vería cómo están los triglicéridos y el colesterol, porque no muchos, pero hay enfermedades que pueden cursar de origen genético, es decir, uno puede ver un paciente flaquito y tiene el colesterol y los triglicéridos elevados y son enfermedades que podrían tener otra índole, no necesariamente por el dengue o por el acúmulo de grasa en el hígado por la ingesta de comida chatarra o de mucha grasa. Así que cambios en el estilo de vida, todo lo que ya les he recomendado, acudir al médico, si bien ya fue detectado en tiempo y forma, tiene 9 años si no me equivoco, debería hacerse consultas periódicas con estudios de laboratorio y ecografías para ver que este hígado graso y algunos estudios más, para ver que este hígado graso pues se mantenga y ver la causa, porque si tiene 9 años, tiene que haber una causa que no muchos llegan a ingerir a esa edad alcoholes o mucha comida chatarra, ¿sí? Entonces tendríamos que ver un poquito más, estudiar más a la paciente. Muchas gracias, doctor, por esta recomendación. Continuamos en sala de Zoom número 2 y Carlos tiene una consulta para usted y nos dice, buenas noches, doctor, después de una cirugía, ya sea de hígado o de vesícula, ¿qué consecuencias puede tener esta cirugía para los demás órganos de nuestro cuerpo? Nos dice. Si la cirugía en cuanto a la vesícula fue extraída, que vamos a presumir que son por cálculo, que es lo más común hoy en día, pues no tendría ninguna consecuencia. El 1 a 3% de los pacientes pueden llegar a tener este síndrome de la ausencia de la vesícula biliar, que es como es un reservorio, la bilis llega a pasar por cierta parte de la vesícula y de ahí se va transportando por la ingesta de comida a todo el tubo digestivo, pues no debería pasar, ¿sí? Es muy poca la cantidad de pacientes que llegan a tener eso. Yo he visto 2 o 3 pacientes de la cantidad de pacientes que hemos operado de la vesícula, así que no tendría ninguna otra consecuencia, por un lado. Y por otro lado, si es que tiene una cirugía del hígado, tampoco tendría ninguna consecuencia, porque si nuestro hígado es sano, y es sano, no es cirrótico, no es graso, no tiene ninguna enfermedad, nosotros, de acuerdo al peso, a la altura, etcétera, pero nos garantizamos que con un 30% del hígado, si es que la cirugía ha sido por tumores, por trauma, por accidentes, por lo que sea, y si el hígado está sano, con un 30% del hígado podemos vivir tranquilamente, sin problema. Aclararles que el hígado, yo soy muy apasionado del hígado, el hígado es tan noble que muchas veces el hígado se puede llegar a hipertrofiar, es decir, se agranda. Por medio de cirugías especiales podemos llegar a que el hígado remanente, el que queda después de una cirugía, se hipertrofie, se haga más grande, crece con el tiempo. Es muy bueno el hígado. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos por esta recomendación. Vamos con las últimas 2 consultas, por favor, doctor. Estamos llegando ya al final de nuestro taller. Una pregunta muy puntual, doctor. Margot Arandia nos dice desde nuestra página de Facebook. Doctor, tengo piedras en la vesícula desde hace 10 años. Me tenían que operar, pero no lo hice. ¿Qué consecuencias puede haber? ¿Cuál es la recomendación, doctor? Bien, caramba, 10 años con su amiga Piedra. Bueno, si no ha tenido ningún síntoma, que no creo, si no ha tenido ningún síntoma, pues la puede seguir teniendo como amiga, pero yo siempre recomiendo que si en algún momento, por alguna casualidad, uno llega a ver, por un chequeo general, piedras en la vesícula y no tiene nada, nunca cursó con nada. Este fue un chequeo general por un estudio en el trabajo, ¿no? Muchas veces nos piden para ingresar a un trabajo, laboratorios, radiografías, ecografías, y uno dice, tienes una piedra, y dice, bueno, bien, ¿alguna vez te ha pasado? No, no me pasó nada. Pueden estar
felices por la vida sin ningún problema, pero si ya le genera síntomas, pues se tiene que operar, ¿sí? Se tiene que operar. Los cólicos biliares de origen, los cólicos vesiculares de origen biliar, es decir, el dolor de vesícula por presencia de piedras reiterativamente, es decir, me duele, sé que tengo piedras, me duele, tomo antiespasmódicos, tomo paracetamol, tomo esto, tomo lo otro, tomo la hierba, y la voy, como se dice, prolongando. Seguro que han hecho colecistitis crónica, ¿no? Crónica. Eso se vuelve a reagudizar, y a veces es decir, no acuden al médico y siguen con esto y siguen. Son propensos a tener alguna enfermedad maligna de la vesícula biliar. No todos, pero sí pueden llegar a tener alguna enfermedad mala, ¿no? Por la cronicidad de este tipo de cólicos. Muchas gracias, doctor, por esta recomendación. A tomarla en cuenta, por favor. Y vamos con la última consulta. Habilitamos el micrófono de María Estela Benítez Vera. Adelante, por favor. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta? Adelante, por favor, María Estela Benítez Vera. ¿La escuchamos? Bueno, al parecer María Estela está con algunos problemas. Vamos a continuar, por favor. Y ahora habilitamos el micrófono de Olga Higuera Godoy. Adelante, por favor, Olga Higuera Godoy. Adelante con su consulta. Bueno, doctor, estamos con algunos problemas ya para la última pregunta. Vamos a habilitar el micrófono, por favor, de Janet Tellería Vargas. Adelante, por favor, Janet Tellería Vargas. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su consulta. Muy buenas noches. Me conecto de Cochabamba. La pregunta para el doctor era, ¿debido a qué causa, cuáles son las causas para que uno pueda tener la vesícula biliar inflamada? Y mi segunda pregunta también es, ¿qué causas también produce para que uno pueda tener la cirrosis? ¿Es cierto que el estrés, cuando uno tiene mucha pena, preocupación, puede llegar a tener una cirrosis? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Janet? Buenas noches. Bueno, en principio, para que la vesícula se pueda llegar a inflamar, generalmente son por piedras. Hay inflamaciones de vesículas que no necesariamente son por piedras, son por otra causa, pero las más comunes son por estas piedritas. ¿Qué es lo que pasa? Que uno tiene una piedrita en la vesícula de cualquier tamaño, generalmente las más grandecitas pueden llegar a producir esto. Sí, uno está comiendo, come, la vesícula empieza a trabajar como es normal en todos, y en el momento donde se va contrayendo esta vesícula, esta piedrita, acuérdense que había un conductito, llega a migrar y se va a estancar en por el conducto de salida de la bilis. Entonces, la vesícula sigue trabajando, porque nosotros seguimos comiendo y la piedrita está acá. Entonces, no va a salir la bilis. No sale porque esta piedrita la está obstruyendo. Entonces, en ese momento lo que hace, sigue trabajando, se empieza a distender, se distiende tanto que ya al final la vesícula tiene también vasitos sanguíneos que la irrigan, ¿no? Que le dan vida, le llega sangre. Entonces, se distiende tanto que estos vasitos se llegan a colapsar, se empieza a distender y ahí empieza a doler. Es así como se inflama la vesícula. Como le digo, lo más común son por piedritas, pero pueden haber otras causas, ¿bien? Y por otro lado, las penas y alguna decepción o si es que ha tenido algún problema emocional, pues no producen cirrosis. Muchas gracias, doctor, por esta aclaración y también por las recomendaciones que nos ha brindado en este taller. Le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro taller. Estamos a pocos minutitos de poder concluir. Tenemos muchas preguntas todavía para usted. Por favor, le voy a pedir que nos pueda brindar sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida, esperando siempre tenerlo muy pronto nuevamente en un nuevo taller de la Escuela de Género para seguir hablando sobre estos temas tan importantes referente a su especialidad.
Bueno, Daniela, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con todos ustedes. Espero el tema, que la verdad es de importancia, haya aclarado muchas dudas, hayan comprendido. Eh, yo feliz y contento de explicarles. Cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan, pues no hay ningún problema. Me pueden hablar por WhatsApp o llamarme al teléfono. Este es mi correo y mis redes. Y pues nada, un agradecimiento a todos. Les mando un saludo a todos. Espero hayan entendido. Y nada, pues hasta la próxima. Muchísimas gracias.